que se ha convertido en una emergencia sanitaria y social a nivel mundial. Hemos decidido, con la ayuda de los diferentes entes, crear y junto con el equipo de trabajo de la UNUDI, poder crear estos protocolos, pero más que protocolos, estamos hablando de un tema de fases que nos ayudan a lograr la reactivación, de tal manera que podamos trabajar en 4 bloques principales, que es la protección del trabajador y relación con el entorno, que podamos crear una estrategia de reactivación de la producción, un plan de desarrollo y finalmente un bloque de mantenimiento y sostenibilidad. Estas 4 fases, donde el día de hoy vamos a ver esta primera fase, lo que estamos buscando es preparar a las empresas para que puedan reactivar su producción de la manera más rápida, de una manera segura y que se pueda llegar, digamos, a una curva de producción estable lo más rápido posible, tomando en cuenta que nuestro mayor interés en este momento es que se pueda mantener la seguridad de las personas y no crear un caos de salud, digamos, por apresurarnos a poder hacer las cosas. Entonces, desde este punto de vista, vamos a ver la presentación de estos protocolos, de estas recomendaciones. Yo lo llamaría más bien unas guías de recomendaciones. Ese es el nombre que le vamos a dar puntualmente en una serie de documentos que vamos a estar compartiendo con ustedes una vez sea aprobado por los diferentes gremios, tomando en cuenta de que estas guías, estas recomendaciones van a quedar abiertas a retroalimentación de ustedes, temas de lecciones aprendidas, qué les ha funcionado mejor, qué podemos seguir mejorando para hacer de esto un documento integral que incluya todas las necesidades o de no ser así, las necesidades más importantes de las empresas y que sea fácil de utilizar y a la vez completo en los requerimientos que se deben cumplir. Entonces, con esto vamos a comenzar este webinar con la primera parte, con la fase 1, que es protección del trabajador y relación con el entorno. Adelante, Julio. Julio. Parece ser que tenemos problema de conexión con Julio. Hola. Hola, buenas. Eh, ¿Qué pasó? Sí, buenas tardes. Estamos aquí estamos teniendo un problema de conexión, pero ya vamos a restablecer para que todos puedan ver la presentación y podamos continuar. Mientras tanto, les voy contando algunas de las Buenas cosas. tardes. Hola, buenas tardes. Mientras tanto, les voy contando algunas de los temas que queremos tratar acá y cuál es el objetivo de este webinar que estamos presentando. Eh, Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido, Cristian. Gracias.
Desde el punto de vista de la necesidad que hemos identificado en las empresas y viendo, digamos, el marco general que con este protocolo de acompañamiento para la reactivación de la producción, lo que queremos presentarle a ustedes es una herramienta que al ser desarrollada por las Naciones Unidas, por la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, y al tener en cuenta todas las necesidades de la industria al hablar con las diferentes empresas y con algunas empresas y también al hablar con los gremios, lo que queremos es brindar orientaciones a la industria que está localizada en el terreno, en territorio colombiano, frente a las medidas que puede implementar la organización con ocasión de la pandemia del COVID-19. Entonces, el objetivo principal que queremos acá es asegurar que la reactivación industrial se realice aplicando las medidas posibles para la prevención del contagio con el fin de proteger la salud de los trabajadores, los clientes y que se pueda mantener la continuidad del negocio. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros queremos que al trabajar con este protocolo de 4 fases, no solo tratemos el tema de higiene, que es un tema que todo el mundo está lo tiene muy presente, pero también el tema de, listo, si nos permiten reactivar producción y todavía no hemos terminado con este tema de la cuarentena, ¿qué debo cumplir para poder, siendo una empresa no esencial, poder comenzar? En términos de la logística de personas, la creación de turnos, el evitar aglomeraciones dentro de la organización, con el transporte y adecuaciones de infraestructura que permita que la empresa pueda funcionar, quizás no en la capacidad completa, pero que pueda funcionar con, digamos, con un grupo importante de personas que permita aún así mantener esas reglas o esas recomendaciones de distanciamiento que estamos enfrentando. Entonces, tomando esto en cuenta, vamos a continuar viendo en qué consiste esta primera fase del protocolo. Eric. ¿Listo, Julio? Listo. Puedes continuar. Por favor, comparte pantalla, Julio, y continuamos. Sí, muy buenas tardes para todos. Como decía Eric, entonces la idea de hoy es compartir con ustedes una serie de recomendaciones, una guía de orientación para que podamos llegar lo más rápido posible a esa fase de reactivación. Vamos a iniciar hoy con la protección del trabajador y su relación con el entorno, que es algo fundamental. Todos tenemos claro que, digamos, todo ese equipo de trabajo que nos rodea en una compañía es el activo más importante y debemos protegerlo lo mejor posible para que tengamos mejores resultados. El objetivo de hoy que nos lleva es desarrollar, digamos, una más alta conciencia, aumentar esa conciencia empresarial para lograr esa protección en el trabajador y todo su entorno para disminuir los riesgos precisamente de contagio, que es, digamos, una de las situaciones que más está llevando hoy en día a que las compañías y más expectativa genera para que las compañías regresen. Ese es nuestro objetivo de la presentación del webinar. El desarrollo que vamos a tener se comprende de este esquema. O sea, la fase 1 que mencionaba mi compañero Eric, que es protección del trabajador y su relación con el entorno, tiene 5 etapas. La primera etapa es revisar y aplicar protocolos de higiene y limpieza. La segunda etapa es definir la logística de personal, turnos y algunas aglomeraciones internas que se dan en las compañías. Ahí vamos a hacer una sesión de preguntas cortas, preguntas cerradas para que me ayuden a construir un marco con respecto a todo el entorno. La tercer componente, la tercera etapa, vamos a hablar de proporcionar una seguridad ante posibles contagios, cómo actuar ante esas posibilidades que se puedan dar en nuestro entorno laboral. ¿Qué hacer?
La cuarta etapa tiene que ver con establecer mecanismos de comunicación, cómo hacemos esa comunicación con clientes y proveedores en forma proactiva y positiva o propositiva para que se den entornos mucho más amigables y más asertivos. Ahí también vamos a realizar una serie de preguntas, 3 preguntas para hacer exactamente, con el fin de darle un poquito de dinamismo al tema. Y la última etapa, que es la quinta, vamos a hablar de garantizar la confiabilidad y confidencialidad de la información de los grupos de interés. Esto involucra toda la cadena de valor, lo que hoy en día hablamos a nivel empresarial de todo el sistema de valor. Siendo así, vamos a iniciar con la etapa 1. La etapa 1 es revisar y aplicar los protocolos de higiene y limpieza. Para eso vamos a recomendar lo siguiente. Esta es una de las actividades que hoy en día nos llama poderosamente el interés, porque es donde, digamos, vamos a hacer mayor énfasis en las compañías para que realicen actividades productivas en este sentido y generen ambientes seguros de trabajo. Para esto, digamos que hemos rescatado algunas recomendaciones generales que se vuelven, digamos, fundamentales para nuestras actividades empresariales. O sea, debemos promover a nivel empresarial toda esa comprensión entre los empleados y sus familias. ¿Para qué? Para que esa prevención del coronavirus lo hagamos de una forma oficial. Ahí debemos entender que nuestros compañeros de trabajo, todo el equipo de empleados y equipo de productivo, están precisamente con la misma incertidumbre que tenemos todos nosotros a nivel general y a nivel social. Entonces debemos entender esa fase, comprenderla de nuestro hacer como directores empresariales. Y para eso la empresa se sugiere que desarrolle un material de apoyo, un material propio, un material de información oficial que permita desarrollarlo como una herramienta de sensibilización y capacitación. ¿Hacia dónde? Hacia lo que hemos prolongado, digamos, y hemos promulgado durante muchos años, que es el autocuidado personal. Hoy cobra mayor vida y mayor importancia todos los elementos de salud ocupacional y seguridad industrial. Entonces, debemos desarrollar ese material propio, que de pronto muchas compañías ya lo han empezado a hacer y han desarrollado ciertos protocolos, pero necesitamos afianzarlos. Y ahora cobra más vida porque todo el componente, digamos, de la pandemia nos lo obliga. Ahora, estos trabajadores que yo menciono deben estar totalmente claros en la información, y para eso debe existir y debemos desarrollar instructivos, desarrollar procedimientos escritos, protocolos al interior en el lugar de trabajo, para que ellos tengan la información de primera mano. O sea, debemos informar, colocar avisos, utilizar todo lo que son los tableros de información al interior de la organización para que ellos tengan claridad sobre los protocolos necesarios. Y eso es fundamental. Nosotros, como seres humanos, somos seres de mucho aprendizaje visual. Nosotros necesariamente nos gusta ver las cosas, enfrentarnos en el hacer para poder aprender. Y para eso necesitamos que ellos y que todos nosotros tengamos esa información de primera mano. Y ojalá en nuestros lugares de trabajo es fundamental. Entonces, es clave para eso disponer de los, digamos, elementos esenciales para esa prevención. Entonces necesitamos desinfectantes de manos a disposición, lógicamente el alcohol que estamos utilizando ahora en contingencia, debemos tenerlo en nuestros sitios de trabajo, elementos de protección personal, ojalá en lo posible podamos tener termómetros infrarrojos que podamos detectar situaciones, incluso lo que llamamos fiebres menores, para poder detectar a tiempo estos problemas sintomáticos. Estas recomendaciones son claves porque es el primer marco, digamos, de protocolo que encierra, digamos, todo este desarrollo y toda esta reactivación económica. Yo tengo que darme cuenta que eso es importante. Y por eso la invitación para todos ustedes, porque es clave que ustedes se den cuenta y asumamos todo ese rol activo y principal en este desarrollo. Para eso hay unos procedimientos, entonces recomendamos ciertas características especiales. O sea, se compone de 3 fases o pequeños tiempos en el desarrollo. Uno, lógicamente, es el lavado, el enjuague y secado y la desinfección. Entonces, para eso debemos tener como aspectos claves a desarrollar, es que dentro de la compañía nosotros normalmente tenemos una serie de protocolos y procedimientos internos
que aquellas empresas que están en proceso de certificación de la ISO y otras normas han desarrollado, y necesitamos darle mayor viabilidad, mayor robustez. Tenemos que darle mayor, digamos, tamaño afuera, hacia la parte externa de la organización. Entonces debemos establecer un plan y horario de limpieza y desinfección. O sea, ese horario de limpieza y desinfección debemos tenerlo muy claro para todo el personal, porque debemos evitar aglomeraciones. Entonces debemos buscar sitios como por ejemplo las coyunturas, el momento donde hacen el refrigerio de la mañana, la hora de almuerzo. Entonces debemos organizar esos horarios, que vamos a hablar más adelante, pero debemos ya pensar en que esos horarios deben ser desplazados en el tiempo. Entonces hay que actualizar esos procedimientos de limpieza y desinfección para que todos los conozcan. Y ahora más que nunca, publicarlos, colocarlos en la información, en los vías de circulación al interior de la organización, a la entrada, a la salida, en los tableros donde gestión humana publica, donde el jefe de producción publica. Es importante. Entonces deben estar actualizados, disponibles en todo momento, para que cualquier, digamos, entidad particular, como las autoridades de salud que pueden llegar a generar mecanismos, digamos, de auditoría interna a nivel empresarial para ver si se está cumpliendo esos protocolos. Entonces es importante tener esos procedimientos escritos y disponibles. Luego debemos preparar ciertos productos para la limpieza y desinfección. O sea, nosotros no estamos acostumbrados muchas veces a utilizar elementos diferentes en lo que es el agua y el jabón, pero hay casos especiales que debemos utilizar a nivel de empresa, como digamos el hipoclorito de sodio, el peróxido de hidrógeno, algunos fenoles, algunos elementos diferentes tradicionales que utilizamos, pero debemos tenerlos a disposición para evitar posibles contagios que puedan ocurrir y evitar ese movimiento de partículas, que el coronavirus se dispersa por partículas especialmente. Esa es una de las recomendaciones que se utiliza a nivel de estos protocolos por la Organización Mundial de la Salud. Entonces lo que estamos haciendo es traducirlas a nuestro entorno laboral. Para eso debemos identificar esos puntos críticos, que es algo que de pronto desconocemos, y eso nos pasa mucho a nosotros en las empresas. Uno este tipo de temas lo daba por contado, pero uno cuando investiga y consulta se da cuenta que no tiene identificados esos puntos críticos para desinfección, salvo aquellas compañías que precisamente trabajan estos temas. Normalmente en la industria manufacturera eso lo desconocemos. Entonces hoy en día cobra mayor vigencia priorizar esos sitios particulares críticos de infección posible en la compañía, donde más contacto haya con los trabajadores entre sí, más material de movimiento, donde haya constante, digamos, recepción, despacho. Son zonas de aglomeración de situaciones donde haya mucha manipulación. Entonces debemos identificarlos, donde los visitantes llegan, siempre se sientan en esta zona, utilizan estos equipos, estos elementos. Ahí debemos identificarlos. Entonces nuestro plan de organización y protocolo coge mayor tamaño, va cogiendo mayor robustez, porque debemos priorizar estos sitios, identificarlos como puntos críticos. Luego viene lo que es todo el componente de elementos de protección personal, que todas las compañías por regulación de ley las cumplen, pero hoy en día una de las recomendaciones claves es que utilicemos manga larga. Es fundamental hoy en día con estos elementos. ¿Por qué? Porque sabemos que el contagio del coronavirus se produce por partículas que se lanzan al conversar, al toser, al dialogar con otro compañero. Entonces, ahí tenemos que tener elementos de protección. Se recomienda manga larga. En este caso puede ser desechable o reutilizable para que sea después desinfectada y volver a utilizarse. Ese tipo de elementos, como impermeables, elementos resistentes a ese tipo de elementos infecciosos, es fundamental. Los elementos de protección personal de pronto van a ampliar su cobertura también, porque hay que tener en cuenta estas situaciones especiales de contagio. Y aquí vuelve y toma un tema trascendental. Algunas compañías en la ciudad de Medellín han sido muy juiciosas, pero tenemos que disponer el manejo de los residuos en forma mucho más organizada ahora que nunca. El virus tiene una transmisión muy fácil por contacto sobre objetos y superficies que constantemente nosotros tenemos en nuestro desempeño laboral. Debemos ser muy claros en esa disposición de las canecas que llamamos nosotros en la industria,
para que esos contenedores tengan esa diferenciación de esos elementos. Los elementos de protección personal que no sean reutilizables, que sean desechables, separarlos de los demás residuos, debemos aislarlos para que todos esos elementos potencialmente infectados tengan un manejo especial y una disposición final más frecuente entre las organizaciones. Entonces ahí hay un enlace que nosotros más adelante vamos a conversar sobre cómo el plan de comunicación nuestro se amplió ya. Tenemos que tener contacto con nuestros, digamos, áreas de salud del entorno donde estemos para que ellos recojan los materiales más frecuentemente, para que haya una disposición con ellos de esos elementos potencialmente infectados. Aquí viene un tema interesante porque, como mostramos en la imagen, entonces necesitamos que todos tengamos a disposición elementos y hagamos uso adecuado de esa limpieza. Ya se vuelve una limpieza personal. Si yo me cuido, cuido a los demás compañeros, entonces tenemos que seguir difundiendo el autocuidado para que nos cuidemos todos. Entonces, esta es parte, digamos, de el primer componente, que es revisar esos protocolos al interior de la organización. Ahora, definir la logística y precisamente los turnos y aglomeraciones. Vamos a hablar de ese tema, que es un tema interesante, porque ahí viene, digamos, un componente adicional, que es el manejo ya interno de infraestructura de las compañías. Entonces, aquí nos viene un autodiagnóstico, una autoevaluación. O sea, ya tengo yo que evaluar mi forma de hacer las cosas. Entonces, ahí nos rompe un poquito el paradigma. Estos cambios por la contingencia sanitaria nos están obligando a que pensemos cómo hacer de nuevo las cosas. Cómo pensar en que el layout que yo tenía tradicionalmente en mi compañía ya no puede ser el mismo. En algunos casos debe modificarse. Entonces, esa forma de evaluar cómo hago las cosas me permite esa reprogramación de los turnos de trabajo, de logística de personal y reorganización de espacios si lo requiero. Entonces, ahí debo tener en consideración esos aspectos. Entonces, unas recomendaciones generales: determinar esas áreas que son especiales, determinar esas zonas y ese personal que yo considero clave dentro de mi organización, para que ese personal y esa operación tengan ciertas consideraciones, digamos, de contingencia, de manejo especial, manejo adecuado, de aislamiento particular en ciertas consideraciones. Entonces, debo identificar también cuáles son mis productos claves dentro de la compañía y que me aportan valor. Esos productos y servicios fundamentales. O sea, ya tengo que pensar yo cómo mi materia prima manejarla, cómo mis distribuidores, si soy, digamos, aftermarket y tengo que trabajar con mi línea de distribuidores, entonces tengo que pensar cómo mis productos que son de reposición, cómo hago llegar esto, cómo la logística me afecta. Entonces, que necesariamente debo trabajar sobre estos componentes para que mi funcionamiento interno organizacional no sufra interrupciones, digamos, que pueden llevar a mayores. Eso es fundamental. Ahora, también tengo que ser consciente como empresario, como, digamos, director de un área de producción, darme cuenta que pueden haber escenarios de cambio. Esperamos que las situaciones se nos reactiven en forma positiva, pero debemos estar preparados para escenarios que requieran aumentar o disminuir lo que significa la demanda de producción. Entonces, podemos necesariamente llegar a reactivarnos, volver a nuestras actividades operacionales y encontrar un mercado donde, digamos, la demanda cambió. Hoy teníamos una demanda X y mañana ya pasó a una demanda menor, o seguramente, que es lo que esperamos, sea mayor por ciertas circunstancias, porque nuestros clientes han cambiado sus necesidades, porque requieren más producción de determinado producto, porque sus proveedores potenciales también se han modificado. Entonces tengo que prepararme también para ese escenario. Tengo que ser tan flexible y versátil como el mercado me lo diga. Puede ocurrir. Y en esa parte tengo que ser yo muy consciente dentro de mi organización. Y por eso uno habla de los sistemas de gestión de la calidad en producción y la productividad, porque ellos me permiten flexibilizar no solamente mi personal, sino también mis turnos y mi capacidad de respuesta ante eventuales demandas superiores a lo esperado. Y debo, lógicamente, determinar algo. Y aquí viene algo fundamental que yo sé que el empresario le interesa. Sabemos que nuestras empresas tienen objetivos fundamentales y su meta es
producir, lógicamente, bienes, economía, en este caso dinero. Entonces tengo que determinar bien ese impacto de la pandemia. Desde el punto de vista financiero, ¿cómo me ha afectado? Pero afectarme no es decir que estoy vendiendo menos o que necesito vender más, sino desde el punto de vista estructural de la empresa. O sea, tengo que evaluar desde ese punto de vista estructural cómo ese impacto de la pandemia me ha afectado toda mi infraestructura económica. Porque yo sé que algunas compañías, y es natural que en esta situación de contingencia, su personal no va a volver el mismo, algunos van a retirarse, algunos volverán más activos, las situaciones con su cadena de valor de proveedores hacia atrás ha cambiado, entonces financieramente la compañía tiene que también romper ciertos paradigmas, entonces tengo que autoevaluar ese impacto, tengo que ser consciente de que eso requiere una evaluación y digamos, detectar exactamente esos procesos. Entonces debo considerar múltiples escenarios, como lo dicen los expertos financieros, yo tengo que pensar en un escenario moderado, digamos, un escenario crítico y uno positivo. O sea, tengo que pensar en todos los escenarios para mis líneas de producción. Entonces ahí tengo que definir la logística. Tengo que definir un plan de distribución. Y esa es una recomendación fundamental. Tengo que pensar desde ahora en cómo voy a desarrollar mi plan de distribución. Y en este caso, ojalá los turnos al interior de la organización van a cambiar. ¿Qué pasa con eso? Una de las cosas es que el día tiene sus 24 horas y normalmente los empresarios ven que tenemos 3 turnos, pero como muchos saben, uno puede manejar 4, 5, 6, 7 turnos de trabajo. Una de las recomendaciones para estos casos es que nuestro personal ingrese en horas, digamos, desfasadas. Algunos van a ingresar a las 6 de la mañana, otros pueden ingresar a las 8, otros a las 10, pero ¿cómo logro esta flexibilidad? Aumento mi capacidad, pero tengo que tener muy claro mis actividades de la cadena de valor. Si yo no tengo identificado esas actividades claras de la cadena de valor al interior de la organización, todo esto puede llevar a, digamos, a ciertas diferencias al final para mi entrega de producción, para mi entrega de logística, para mi logística interna, mi logística externa. Entonces tengo que pensar en mover esos turnos. Entonces ahí viene una etapa fundamental para ustedes, es una gran tarea que les queda, porque deben evaluar dentro de sus actividades de producción cuáles, para disminuir esa aglomeración al interior, cuáles pueden ingresar en forma, digamos, desfasada, en horarios flexibles de 6, 9 de la mañana, mediodía, 3 de la tarde, etcétera, hasta cumplir nuestro objetivo, mientras nuestra economía se estabiliza. En cuanto a las entidades relacionadas al respecto y todo el sector industrial, aquí es algo clave, y es que las compañías, dentro de su visión estratégica y su planeación estratégica, hay un numeral específico que es evaluación de partes interesadas. Esa evaluación de partes interesadas tiene que ver no solamente con el contexto que definía, digamos, Porter, de los 4 componentes, sino que debo ampliarlo un poco, debo pensar en entidades particulares, debo pensar en entidades gubernamentales, cómo ese análisis de mi organización me debe marcar esos actores, precisamente ahora que hablaba yo de la parte de financiación, cómo debo involucrar mis, digamos, fuentes posibles de financiación en ese análisis de parte interesada, cómo evalúo mi cliente dentro de eso, cómo evalúo mi proveedor, cómo puedo ampliar mi cadena hacia atrás para que mi proveedor también reciba mi ayuda, porque tengo que extender el apoyo hacia ellos para que la economía tenga una estabilidad, y cómo mi cliente también debo involucrarlo en mi situación para que él también me empiece a hablar en ese proceso de recuperación. O sea, hoy en día todos estamos comprometidos en esta reactivación y necesitamos llegar a ella lo más rápido posible. Entonces, ese análisis de partes interesadas, que las compañías tienen una forma plana, también hay que darle un marco de mayor cobertura. Tengo que pensar en entidades del gobierno, entidades como universidades, el SENA, entidades que me puedan ayudar, Ruta N, otros tipos de entidades que me puedan dar apoyo. Entonces tengo que ampliar esa cobertura, y ahora se incluye un factor importante en la parte interesada, que es el sector salud. Tengo que pensar en entidades de la salud que también me brinden el apoyo ante contingencias posibles al interior de la organización. O sea, estamos hablando de un protocolo de seguridad hacia el trabajador, y lógicamente esto nos indica y nos tiene que tener, digamos, en la alerta ante posibles contagios. Es cómo actúo con ellos, con las entidades de salud, es tener claridad con respecto a eso. Y ahí viene un tema importante, y es la decisión. Entonces las decisiones
empresariales, lo ideal y lo lógico dentro de esas decisiones es tener datos, hechos y datos. Entonces tengo que hacer un análisis completo y para eso debo tener un plan de comunicaciones actualizado. Ese plan de comunicaciones actualizado hoy tiene un componente ya fundamental y es el componente, digamos, del marco digital. Tengo que monitorear todas las entidades y los medios para saber cómo está el entorno empresarial. Entonces tengo que ampliar también ese tamaño de posicionamiento. Ese análisis del plan de comunicación ya abarca lo fundamental, que es ampliar mi cliente y ampliar mi proveedor. Tengo que mirar los dos como si fueran uno. Eso es lo que llamábamos antiguamente algunos en este componente de desarrollo empresarial, que es sistema de valor. Tengo que ya manejar el concepto de sistema de valor. Entonces tengo que entender un poquito más mi cliente, como parte integral de mi desarrollo empresarial y mi proveedor también como parte interna. Tengo que darme cuenta que es fundamental estas dos líneas para que ese plan de comunicación tenga éxito. Tengo que saber cuándo mi cliente me puede recibir, en qué horario le entrego, qué horario me han asignado, cuál es la vía para llegar más rápido, para tener una logística de entrega oportuna, cómo debo flexibilizar mi campo interno, mis turnos internos. O sea, tengo que tener claridad de eso en el plan de comunicaciones. Ahora, internamente la compañía, debo tener dentro de eso lo que llamamos un marco, un plan de preparación para la pandemia. Entonces, debo tener consideraciones especiales. Para las compañías donde las aglomeraciones al interior sean constantes, entonces ya tengo que pensar, y lo mencionaba yo antes, en un layout especial de puestos de trabajo. Hemos hecho mucho énfasis en toda esta metodología de desarrollo empresarial, que es fundamental que el trabajador tenga condiciones laborales ideales. Es lo más adecuado. Entonces se recomienda una separación de 1,5 metros, como vemos en la imagen, para que puedan hacer actividades. O sea, en las zonas donde de pronto tengan, sobre todo en la parte de ensamble, que es un proceso productivo lineal, donde haya que ensamblar actividades conjuntas, entonces ahí hay que hacer un proceso y ahí los invito a que hagan un análisis de movimientos y pueden hacer un zigzag o pueden hacer un desplazamiento en L a través de 1,5 metros de separación. Si lo hacemos en zigzag siempre quedarán enfrente y ese, aunque hay, digamos, pueden haber unos movimientos, digamos, adicionales al proceso que yo tenía original, pero eso nos da la seguridad y la vida. Entonces, con hacer un movimiento adicional nos permite mantenernos vivos y eso es fundamental porque la idea es proteger no solamente al trabajador, sino también a la línea de producción. ¿Qué pasa cuando yo tengo movimientos en segundo nivel y tercer nivel de una empresa? Que es muy típico en las que tenemos en todo el departamento de Antioquia a nivel nacional. Entonces yo tengo escaleras de una sola vía. Es fácil manejar esto. Yo debo colocar avisos para los trabajadores para que respeten quien esté subiendo o bajando, tenga la prelación de la vía y yo debo esperar a que él pase y yo poder subir o bajar. Entonces ahí hay una parte porque es clave, porque muchos dirán es que mis escaleras son de 1 metro para poder subir al segundo piso o es una espiral. Entonces yo tengo que tener esa información, yo tengo que estar pendiente quién sube y quién baja y a través de avisos e información como vemos aquí en la imagen puedo lograrlo. Y cuando yo tengo espacios, y eso es de disciplina, una de las cosas que está generando esta contingencia y que es un reto a nivel empresarial es que nos está cambiando paradigmas, estamos rompiendo paradigmas y es algo positivo porque eso significa unos nuevos comportamientos y unos nuevos hábitos. Ahora, dentro de todo eso, lógicamente yo tengo empresas de servicios y en la misma empresa de manufactura tengo atención presencial. Yo tengo ahora que asegurarme cuando venga alguien de tener un marco, una cortina de separación, como vemos en la imagen, donde él pueda recibir la información y entregarla y yo tener ese protocolo de seguridad. Nosotros somos muy dados a la informalidad. Entonces, ahí nos cambia un poquito, digamos, ese campo y nos debe generar un poquito de seguridad. Debemos tener esa informalidad que manejan muchas veces en las empresas, salvo aquellas que estructuralmente están muy bien formadas, digamos la gran empresa, pero digamos que la mayoría de pymes son algo muy informal, entonces tenemos que tener cierto protocolo y la invitación es a que respetemos ese protocolo, porque muchas veces uno dice, no, es que yo no me voy a enfermar con saludarlo, pero ahí tenemos que tener la seguridad. Y todo este operativo de limpieza al interior de la organización
debemos hacerlo en forma continua. Debemos hacerlo más seguido. Entonces tenemos que evaluar qué tan continuo es en la organización y en qué zonas. Ya lo habíamos priorizado. Anteriormente hablamos de la priorización e identificación de puntos críticos. Entonces ya lo puedo hacer en forma más frecuente para precisamente si llega un visitante que es exclusivo, lo tengo que recibir. Si no puedo manejar la información virtual, tengo que recibirlo, pues lógicamente se acerca, toca, en este caso el separador que me distingue, tengo que limpiarlo y asearlo para volver a la actividad. Eso es importante. Aquí viene una parte y hemos visto todos a nivel publicitario todo lo que implica, la diferencia de pronto entre estar vivos o estar un poco sintomáticos y es la lavada de manos, la famosa lavada de manos. Aquí tenemos que hacer hincapié y ahí los invito a que en su infraestructura de pronto amplifiquemos un poquito esas zonas de lavado de manos. Entonces vamos a tener que tener instalados lavaojos, puede ser, de los famosos lavabojos que utilizan en laboratorios. Ya hoy en día existen lavabojos industriales para sectores comunes. De pronto ampliar un poquito esa cobertura de lavamanos, tener accesos a sitios más cercanos, no necesariamente al fondo de la empresa, sino que debemos tener en sitios más cercanos en la zona de los trabajadores. Entonces ahí ese lavado de manos se vuelve fundamental. Ya sabemos por todo lo que nos han dicho las entidades oficiales y la Organización Mundial de Salud, el virus particular COVID-19 se afecta cuando utilizamos agua y jabón, es su mejor antídoto. Entonces, eso hay que hacerlo en forma más frecuente. Y siempre que salgamos de una reunión, estemos en algo particular donde veamos 4 o 5 personas reunidas, estar pendientes de ese lavamanos y ese lavado de las manos constante. Eso es clave en este momento y hace la diferencia entre ese contagio y el estar completamente saludable. Entonces ahí los invito a que piensen en esa infraestructura, que hay que hacerla. O sea, esto nos cambia un poco el hábito y un poquito las formas de ver. Yo sé que las compañías pueden decir que no tengo cómo, porque eso me quita espacio, pero debemos pensar en el bienestar de todos nosotros. Lógicamente viene todo el manejo de hábitos de higiene. Aquí es donde esto nos modificó un poquito y nos rompió un paradigma. Nos estamos apropiando de nuevos hábitos de comportamiento personal y social. Entonces ya hoy en día es fundamental en esa interacción cuando el trabajador, digamos, dentro de esa actividad tiene que recibir personal, tener los elementos de seguridad, lógicamente el protector facial o tapabocas que conocemos o un protector facial mucho más estructurado si lo requiere. Debemos tener esas consideraciones porque ya eso nos cambia un poquito, al menos mientras pasa toda esta situación de pandemia. Debemos lógicamente pensar en elementos que ayuden a disminuir esa transmisión. O sea, tenemos que lógicamente utilizar nuestro brazo y antebrazo para, en casos de toser o en casos de estornudar, proteger a los demás que están a nuestro alrededor. Y eso tiene que ser algo habitual y algo personal, pero tenemos como empresa, tenemos que instaurar y publicar toda esa información, que sea clara, diáfana, que se vea dentro de la organización, no ubicarla en un rinconcito, sino en sitios de la organización que la gente lea y vea. Y si es necesario, en los puestos de trabajo. Si es necesario, fundamental, hay que ubicarlo ahí, porque nosotros, recuerden, somos personas de aprendizaje visual. El 80% de nosotros somos de aprendizaje visual. Entonces ahí tenemos que aprovechar ese componente psicológico, comportamiento que nosotros realizamos constantemente. Ahora, aquí viene algo fundamental y a nivel estructural y empresarial debemos considerar. Nuestros empleados pueden resultar algunos de ellos contagiados. Entonces, debe estar una disposición dentro de la organización, como vamos a volver a nuestra reactivación laboral, espero que muy pronto, y encontrar casos de contagio, qué realizar, qué actividades debo realizar. Entonces, debemos mantener una comunicación constante con los núcleos familiares, y aquí los invito a algo que se llama inteligencia emocional. Entonces, les recomiendo realizar estudios de situación familiar. Si las organizaciones ya lo tienen, aquellas que no lo tengan, los invito a que evalúen y hagan un diagnóstico dónde viven sus trabajadores, en qué barrio, qué zona, qué dirección, qué
número de familias tienen, número de hijos, o sea, hacer un análisis casi que demográfico completo de sus trabajadores. ¿Para qué? Para precisamente poder brindarles ese apoyo, digamos, psicológico, terapéutico, de que sepan que estamos con ellos. Porque va a haber circunstancias, en una circunstancia extrema donde haya un contagiado, pues lógicamente se va a ver afectado su familia y debemos brindarles ese apoyo. O sea, casos de alimentación, de dinero en efectivo, o sea, poder brindarles esa mano para que se sientan que estamos con ellos y se puedan recuperar. Una de las cosas fundamentales dentro del desarrollo de la salud y que se ha demostrado a través de toda la historia es que el componente emocional activo hace que yo me recupere más rápido. Y eso tenemos que fomentarlo a través de esto, a través de todo este apoyo de comportamiento. Viene el área de seguridad y salud ocupacional dentro de la organización. Reitero que ese componente interno dentro de la organización cobra vida totalmente, una actividad trascendental en todo este desarrollo, porque es un componente donde tenemos profesionales de la salud, muchas veces profesionales que conocen más de ese comportamiento humano. Entonces, con ellos debemos apoyarnos en todo este desarrollo de contingencia. Entonces, comunicación frecuente con ellos, con los enfermos, con las familias, considerar licencias por esa enfermedad al máximo posible. Entonces, eso dado la situación de contingencias en la reactivación. Aquí vemos una imagen de esos componentes, o sea, la limpieza de manos. Nuestras manos sufren mucha facilidad de contagio, nosotros inconscientemente nos llevamos la mano a nuestro rostro, entonces eso hace que nos contagiemos de una forma fácil. El virus solamente nosotros nos infectamos cuando ingresa a nuestro cuerpo. La limpieza de nuestros elementos de trabajo, el computador, las zonas particulares donde haya manipulación, elementos adecuados desinfectantes que sean los recomendados por las entidades de salud. No podemos decir que cualquier elemento desinfectante nos sirve, sino aquellos que son recomendados. Aquí vamos a, esto es simplemente una estructura de organización, vamos a hacer unas 3 preguntas para que miremos cómo estamos, cómo vamos, unas preguntas simplemente de autorreflexión. Son estas 3 preguntas, mi compañera en Bogotá las tienen ahí, por favor digan sí, no, y le dan a enviar. La pregunta va a quedar ahí abierta por lo menos unos 3 minuticos. Les pido y les solicito el favor que contesten y enseguida vemos los resultados en la medida de la posibilidad que nuestra red nos deje funcionar. Ya Paula en Bogotá cuando ya determinará ahí unos 3-4 minuticos y miramos los resultados. Creo que ya tenemos los resultados, Paula. Bueno, ¿me puedes decir los porcentajes, Paula? Hola Julio, te lo digo yo. En la primera pregunta, sí el 61%, no el 39%. En la segunda pregunta, sí el 68%, no el 32%. Y en la tercera pregunta, sí el 51%, no el 49%. Gracias, Ángela.
Señores, mire qué interesante las respuestas, no vamos, pero nos han dado un margen, cada uno aproximadamente el 60% ha dado el sí. Significa que ustedes ya al interior de la organización tienen desarrollados ciertos protocolos. Ángela, ¿puedes cerrar el micrófono? Eso indica que ustedes ya han trabajado, por ejemplo, tiene planeado la logística de personal de su empresa. Más del 50% contestó que sí. O sea que ya eso dentro de la estructura empresarial rompió un paradigma. Y es algo muy interesante porque significa que todos estamos pendientes de esa reactivación. Y esto nos permite hacerlo lo más rápido posible. Es algo muy importante. Quienes han contestado que no, es el momento de empezar a desarrollarlo, de empezar a visualizarlos. O sea, en este tiempo, digamos, de teletrabajo, de trabajo en casa, aprovechar y empezar con su equipo de trabajo a nivel directivo, a nivel administrativo. Recordemos que la alta gerencia de una organización no es el gerente, sino que son todo ese equipo alrededor de esa gerencia que le permite desarrollar y tomar decisiones adecuadas. Ese equipo es la invitación para que empiecen a trabajar, digamos, en aspectos tan simples como eso. Identificar sitios de posible infección, que sean sitios críticos, desarrollar protocolos, seguramente los tienen y falta ampliarlos, y pensar en esa logística de personal. Ahí es fundamental desarrollar esa logística. Entonces, vamos a ir a lo que es el tercer punto. Proporcionar seguridad ante posibles contagios. Entonces, ¿qué puede ocurrir aquí? Esa seguridad, ¿cómo la puedo yo trabajar? Puede ser que mi personal está dentro de la compañía, pero no se da cuenta. O sea, no es sintomático. Sabemos que el coronavirus, en algunos casos, cuando tenemos dificultad respiratoria, se acelera, digamos, esa parte sintomática. En aquellos casos, sobre todo en los jóvenes, se refleja más largo días. Hay una incubación que consideran los expertos de 4 a 14 días. 12 días dicen algunos, pero en esa etapa tenemos que mantener ciertos esfuerzos al interior de la organización para poder darles esa seguridad. Entonces, para mantener esfuerzos en la implementación, debemos recordar que hay trabajadores con cierta sensibilidad particular, con características personales o estado biológico que llamamos algunos, para esos riesgos de contagio. Y en esos puestos de trabajo muchas veces asumen ciertos riesgos de contagio, entonces tenemos que tener medidas específicas. Algunos aspectos y recomendaciones. Tenemos que diagnosticar. Mi recomendación fue hacer un diagnóstico desde el punto de vista emocional, comportamental de todo mi equipo de trabajo. Ya hoy en día tengo que diagnosticar esas zonas, esa vida social de ellos que me ayuda a generar nuevos desarrollos de trabajo. Y debo adicionar a esa evaluación, lógicamente, problemas sintomáticos, problemas respiratorios. Hay tenemos trabajadores que sufren de asma y sin embargo ellos laboran nuevamente en su vida tradicional, eso no les impide, pero son personas que pueden ser muy sensibles a ese contagio. Entonces tenemos que mantener eso detectado para que una eventualidad debemos solicitarles aislamiento, o sea, un aislamiento domiciliario para que estén tranquilos en la casa y les brindemos todo ese apoyo profesional, digamos, familiar y emocional que requieren. Debe haber una confirmación médica, lógicamente, de las personas. Entonces, por eso les hablaba yo del plan de comunicaciones pasado. Ahorita volvemos a hablar del plan de comunicaciones, que cuando lo empiece a estructurar, debemos tener toda esa unión con nuestras entidades médicas cercanas. Entonces, y eso hacerlo a los lineamientos que establecen, lógicamente, las entidades de salud en nuestro sector o nuestra zona de trabajo, porque son ellos los que me van a proveer y me van a atender en situaciones especiales. Entonces ahí tengo que tener claridad sobre eso, sobre ese personal, identificarlo. Ahora, si un empleado nuestro presenta síntomas, entonces usted tiene que proveerle a él de elementos más seguros. O sea, proveerle, lógicamente, el tapabocas, proveerle elementos de protección que lo aíslen, remítalo a su domicilio, a su casa, que vaya y acuda a un centro médico que es el cercano a nuestra zona, que ya tengo identificado para casos. O sea, hoy en día debemos
ser casi que médicos, como hablábamos de médico en casa, médico en trabajo. Tenemos que estar muy a la mano con ellos, con todo nuestro equipo médico y de salud. Activar un proceso de limpieza y desinfección inmediata en la zona donde el trabajador potencial de contagio estaba laborando, asear ese puesto de trabajo. Independiente de que la enfermedad esté confirmada o no, debemos aislar esa zona y limpiarla y desinfectarla para poder volver a las actividades lo más rápido posible. Entonces, para eso debemos tener esos elementos que hablamos anteriormente, desinfectantes, o sea, tener ese pequeño inventario para poder realizar en cualquier medida. Puede ocurrir en cualquier momento. Entonces, tenemos que estar alertas en ese sentido. Ahora, la organización debe tener disponibilidad de recursos. O sea, hay que buscar, yo sé que hay situaciones particulares con esta contingencia y nos ha golpeado, digamos, financieramente las compañías, pero debemos brindar unos recursos. O sea, debemos ya también que pensar en la parte presupuestal y generar un rubro de gastos donde debemos disponer de un apoyo económico para este tipo de situaciones, y eso involucra desarrollar una estrategia de contención. Debo generar un comité de crisis. En las compañías hablamos de un copazo, el famoso copazo de las empresas. Hay que darles ese rol protagónico. Si el copazo no es suficiente, pues establecer un comité digamos, de contingencia. En este caso lo podemos llamar de crisis o contingencia en caso de confirmar dentro de la organización situaciones especiales. Y yo diría que en este caso de pandemia, mientras nos dure esta etapa de reactivación y de pronto vendrá una etapa ya de mitigación y finalización del proceso, debemos mantener un comité al interior dentro de la organización. ¿Quiénes pueden formar ese comité? Pues, lógicamente, miembros de la alta gerencia y gente que pueda tomar decisiones. Ya ustedes dentro de su organización definen quiénes son de ese equipo de trabajo, pero eso es lo recomendado. Y registrar todas esas acciones. Llevar una agenda de trabajo, registrar la información, bien sea manual o digital, como ustedes consideren. Hoy se recomienda el cero papel, entonces toda la información muy digital. Estamos promoviendo la transformación digital en las organizaciones, entonces debemos empezar a usar esos medios digitales como fuentes de información. Entonces ahí debemos tener esas 3 medidas claves para la organización. Aquí hay una imagen donde vemos precisamente eso, una empresa de servicios donde se conserva la distancia entre los trabajadores y quienes llegan están protegidos. Esa es la misma forma en que debemos, digamos, desarrollarla al interior de nuestras organizaciones. Una fase de protección, una fase de seguridad y, lógicamente, ¿quién es la fuente? Mi activo más clave y fundamental dentro de la organización, que es mi trabajador. Entonces, es con él que yo debo pensar y para él todas estas desarrollo de actividades. Vamos ahora a hablar de mecanismos de comunicación, lo que yo mencionaba en el anterior tema, mecanismos de comunicación que nos faciliten esa información al interior y al exterior de la compañía. Entonces, las empresas por lo general establecen políticas de comunicación regular, pero ahora ¿qué pasa? Esa política sufre un pequeño ajuste, que es una comunicación regular con las partes interesadas en el marco de la pandemia. Entonces, la recomendación es mantener un flujo de esa información para saber cómo está su situación actual. Yo tengo que enterarme cómo mi proveedor y cliente también están manejando su situación de COVID-19, cómo está su situación, porque ellos también han generado ciertos protocolos de control y yo debo estar informado para poder darme cuenta de eso en esa crisis sanitaria. Entonces, hay unas recomendaciones. El director y gerente y demás líderes que hemos mencionado ya, las diferentes áreas, deben formar un equipo de trabajo. Deben formar un equipo de trabajo, un equipo que se comunique, un equipo que permita toda esa generación interactiva, que se conversen, que dialoguen, que esa identificación y esa información mantenga viva todo el flujo de información. O sea, es muy importante establecer casi que una cadena de llamadas. Les sugiero establecer
dentro de esa información positiva al interior de la organización una cadena. Yo tengo que enterarme cómo está todo mi personal, que ellos sepan y tengan acceso a mi información. Y les recomendamos que ese equipo de trabajo mantenga siempre información viable, eficaz, real con respecto a la pandemia. Hoy estamos sufriendo una serie de información constante por nuestras redes sociales, por nuestros sistemas televisivos, por todo medio de comunicación, mucha información sobre la pandemia. Mucha de esa información es cierta, otra no tan cierta, pero tenemos que tener lineamientos oficiales. Entonces, una de las recomendaciones es casi que una línea directa dentro de la organización para obtener algún apoyo o asesoramiento. O sea, mi trabajador puede comunicarse con mi experto al interior de la organización que yo he asignado para información sobre la pandemia. O sea, yo tengo que tener asignado a alguien que sea el que se comunique con el centro médico, que se comunique con el gerente, que se comunique con el trabajador. Puede ser el área de relaciones humanas o gestión humana, que pueda direccionar esta parte. Es de una línea directa para un apoyo rápido. Y otra cosa es clave, y es que nosotros muchas veces en las organizaciones tenemos información de todos, pero mucha información no está actualizada. Entonces debemos actualizar información, su número telefónico, su correo electrónico. Son dos medios claves de comunicación. Les sugiero que los revisen y actualicen. Hay gente que por efectos de situaciones particulares se han movilizado y han cambiado de residencia. Entonces mantener esa información actualizada, su dirección domiciliaria actual, para que esa comunicación esté siempre validada. Aquí hay un ejemplo típico de comunicación remota o virtual que llamamos digital. Esa comunicación debemos empezar ya a apropiar, debemos fomentar un poquito más el teletrabajo. Cuando yo hablo de reactivación empresarial no significa que todos los miembros de la organización deban volver. Ustedes tienen que ser muy claros y transparentes en que esos procesos claves para esa reactivación, que debe ser gradual, tengan los elementos claves dentro de la organización, no solamente aquellos productos que me generan valor, sino quienes ejecutan esos aportes de valor dentro de la organización. Y para eso muchas actividades pueden ser remotas, pueden ser virtuales. Yo puedo tener mi equipo de trabajo administrativo de la casa y en mi organización puede estar solamente el director de operaciones y los supervisores. O dentro de mi equipo de producción, no todos los trabajos de producción son trascendentales y hay procesos donde yo puedo realizarlos un día particular de la semana. Entonces tengo que identificar ese tipo de situaciones. Entonces es clave la comunicación remota para aprovecharle ahora que estamos en la era de la informática y la comunicación. Ahora, este es el famoso plan de comunicación, o la matriz de comunicaciones que les mencionaba tanto. Entonces debemos casi que desarrollar esa matriz ampliada que les mencionaba yo para que todos estemos enterados de cómo va la pandemia. Tenemos que tener información oficial, tenemos que identificar, al final les voy a mencionar algunas fuentes oficiales de comunicación. Debemos tener información a la mano, entonces tengo que indicar qué proceso, cómo lo comunico, qué comunico. Tengo que tener a la mano medios de comunicación diferentes a los tradicionales. Por ejemplo, si lo voy a hacer vía correo, si lo voy a hacer por redes sociales, si me sirve más el WhatsApp. Hoy en día, cuando uno le pregunta al empresario cuál es la red social más usada, es el WhatsApp. Entonces, ese es uno de los medios que hoy en día está siendo más eficaces. ¿Con qué periodicidad debo hacerlo? Entonces, independiente de que yo haga la reactivación empresarial, tengo que tener una frecuencia de comunicación con aquellos que no están dentro de la organización. Si lo voy a hacer diario, cada 2 días, semanal, quincenal, cada 8 días, decadal, en fin, tengo que tener claro esa frecuencia para tener esa información. Entonces, también tengo que identificar a quién comunico, o sea, como estoy ampliando mi matriz de comunicación hacia el proveedor y cliente, tengo también que tener información de mi cliente y de mi proveedor. Entonces, mi cliente de logística, ya o recepción de almacenes o de producción, que es el que yo constantemente me comunico, tengo que tenerlo identificado. Y lógicamente los responsables. Entonces, esa matriz debe ser muy dinámica. Debe ser muy dinámica porque me va a permitir cambiarlo cuando haya que cambiarlo. O sea, si debo actualizarlo diario, debo actualizarlo. Si es semanal, debo hacerlo semanal. Pero tiene que ser dinámico. No puede quedarse anquilosado porque pierdo información verídica y real. Y lo peor que nos puede ocurrir ahora es que enviemos
material el día que no corresponda, donde nuestro cliente nos ha dicho que es los viernes y lo enviemos los jueves. Entonces, el horario y día debe estar claro. Entonces, ahí debe haber una sincronía hacia atrás de la empresa, o sea, mi proveedor de materias primas que me entregue y mi cliente que me reciba. Esa sincronía, yo como organización intermedia, en nuestro proceso, debo tenerla clara. Y a su vez, exigirle eso a mi proveedor y con mi cliente conversarlo y llegar a un acuerdo, que eso es importante. Aquí vamos a también, estas dos fases son fases cortas, que es la de proporcionar seguridad y establecer mecanismos de comunicación positiva hacia toda mi cadena de valor. Vamos también a hacer unas 3 preguntitas como para darnos un poquito de descanso también. Son 3 preguntas muy sencillas, contesten sí o no. Gracias, Ángela. Por favor, aquí sean muy autocríticos. Esto simplemente es como para que nos demos y apuntemos al objetivo inicial, que es adquirir un poquito de conciencia en la importancia de esos protocolos de seguridad. Entonces, simplemente es para que digan sí o no. Vamos a dejarlo también unos 3 minuticos, 4 minutos, Ángela, y cerramos las votaciones. ¿Cómo nos fue, Ángela? Bueno, para la primera pregunta, sí 33%, no 67%. Para la segunda pregunta, sí 8%, no 92%. La tercera pregunta, sí 36%, no 64%. Muy bien. ¿Qué nos indica estas respuestas? Que tenemos un gran reto. Lo dijimos desde el inicio. Nos está dando cerca del 60-70% como promedio por pregunta, hay una que nos dio muy alta, pero miren que es un reto grande porque esto nos está generando que debemos realizar al interior de nuestras organizaciones una serie de modificaciones, o sea, nos está rompiendo totalmente el paradigma. Entonces, debemos enfrentarlo, debemos de una vez empezar a desarrollar esas actividades, debemos pensar en un plan que enfrente esta pandemia, necesariamente dentro de la organización. Nosotros estamos desarrollando una guía de recomendaciones, que es la que hoy les estamos llevando. Debemos pensar en esa matriz de medios al interior de la organización, que no habíamos considerado el personal y las partes interesadas. Mire qué buen enlace. Ya ahora estamos ampliando todo ese concepto y debemos llevar eso muy claro. Responsables, quién, por qué, cómo y dónde. Tenemos que tener claridad sobre todo ese contexto frente a la pandemia. Y eso nos ayuda a tomar mejores decisiones. O sea, yo como administrador de un negocio me ayuda a tener claridad hacia dónde le estoy apuntando y qué horizonte estoy viendo. Es mucho mejor empezar una reactivación económica teniendo claro mi objetivo. Entonces, esto nos permite esta parte. Muy bien, muchas gracias por las respuestas. Ese es el objetivo fundamental. Ahora vamos llegando ya, digamos, a la parte final, a la última etapa dentro de este contexto,
que es, digamos, la confiabilidad de la información, y confidencialidad, que es algo importante, que es un aspecto que hoy en día, en nuestra época y en nuestra era de la informática y las comunicaciones, se cuestionan mucho. Entonces, vamos a hablar de algunas informaciones al respecto. En esta época de crisis, es necesario proteger la información y los sistemas que respaldan las operaciones y los activos de la organización. Entonces, es fundamental pensar en esa confidencialidad, integridad y disponibilidad. ¿Por qué? Porque debo establecer buenas prácticas al interior de la organización. Muchas veces la información nuestra se nos extravía y se nos pierde, y viene ciertas, digamos, lo que llamamos los teléfonos rotos dentro de esa información, y hay mucha dilatación de información en los medios de comunicación, y nos informan algo y después el otro no lo confirma. Entonces tenemos que tener claridad con eso. De esas buenas prácticas para con los empleados, los proveedores, servicios y clientes en general, debe asegurarse para que se mantengan en esa información confiable y segura, y puedan saber que lo que yo tengo es un claro objetivo hacia dónde estoy apuntando en mis actividades diarias de trabajo. Yo mencionaba que es muy importante que tengamos la facilidad de información en cuanto a cuándo entrego el material, cuándo recibo mi materia prima. Debo tener claridad con eso. Entonces, donde tenga que tener confidencialidad, sobre todo cuando nosotros manejamos mucha información de nuestros clientes que es confidencial, entonces nuestros elementos hacia ellos van a cambiar. O sea, debemos proteger la información, porque ellos nos van a enviar información vía email, vía correo electrónico, vía de pronto WhatsApp, información que necesitamos proteger. Entonces tenemos que tener claridad al respecto. Entonces, ¿cómo debo hacerlo? Tengo que mantener actualizados mis antivirus. Entonces, asegurar que todos los dispositivos cuenten con esos antivirus adecuados y estén actualizados. Es muy normal que entre las compañías dejemos pasar estas fechas de vencimiento y no le demos importancia. Entonces, esa captura de información a través de nuestro hacker, recuerden que hoy en día, además de que los sistemas informáticos se dispararon y nuestras redes están disparadas, también están disparados los hackers. Entonces, ahí hay que tener cuidado con la información. Nosotros estamos en este momento precisamente manejando información por Zoom, pero de todas maneras toda la información hay que protegerla y cuidarla. Entonces, las invitaciones a que tengan cuidado con todos esos antivirus, información que llega, no responda nunca nada diferente a un correo oficial, proteja esa contraseña, esté seguro de que esa es, cuídela, consérvela. Nos pasa que muchas veces está cambiando esa información. Entonces, el almacenamiento seguro de todos los datos, esté pendiente de eso, porque la información fácilmente se nos extravía. Tenga contraseñas adecuadas, cámbielas muy repetidamente, es una recomendación. Hay contraseñas hoy en día que es muy fácil de detección por todos estos hackers, entonces esté cambiando la contraseña en forma reiterada, más frecuente de lo normal. Que toda la información que usted tenga en sus sistemas informáticos tengan contraseñas de acceso. Ninguna que esté abierta al público en general, no importa que nos tardemos unos segundos o minutos adicionales. Tengamos cuidado con esto. La tercera recomendación es que orientemos las personas en seguridad de datos y cómo evitar, digamos, lo que llaman el pescar esas contraseñas, la captura de contraseñas por los hackers. Entonces, tenemos que orientar nuestra gente, quienes trabajan con datos dentro de la organización, a que tengan ese cuidado de protección y esa confidencialidad en la información, que deben entender y protegerse en esas buenas prácticas. No abrir documentos en emails, como les decía, que no estén esperando recibir. Hoy en día es muy frecuente que usted reciba correos que nunca había, de fuentes nunca había, que ustedes conocen. Uno por error muchas veces las abre, ahora que queremos todos aprender del coronavirus. Y muchas veces son hackers que quieren capturar información suya. Verifique que esos correos sean legítimos, entidades oficiales. No abra nada, elimine todo lo que no sea oficial y que usted no tenga claridad sobre la información. No abra links si desconoce su procedencia. No los abra, que el solo hecho de abrirlos, hay formas
digamos, encriptados especiales en el manejo de la información, configuraciones especiales encriptados que ya con solo abrir el link yo puedo acceder a información que usted nunca se alcanza a imaginar que pueden tener estos hackers. Entonces, mire que son 3 recomendaciones sencillas: actualizar el antivirus, proteja sus contraseñas permanentemente, protéjalas y oriente a todo su personal a lo que es la seguridad de datos. Eso es clave, información. Yo sé que hay una serie de actividades adicionales para las diferentes empresas, pero debemos hacerlo en esta época de contingencia. Aquí en la parte final, esa es una forma de manejar, digamos, esa información. Vamos a ir ya cerrando, vamos a hacer unas preguntas finales, que son estas 3 preguntas. Ahorita, antes de entrar digamos, a una retroalimentación del tema y unas recomendaciones que quiero hacerles al final, por favor me contestan estas últimas 3 preguntas para ir cerrando ya el tema de hoy. Ángela nos la va a colocar para que contesten, por favor. Julio, ¿ya las están viendo? No, yo no la veo. Ya la lancé. Bueno, de todas maneras, ya ahora sí se ve. Ahí se volvió a ir. Ahí está perfecta. Señores, la invitación es a que contesten ahí, sí, no. Entonces son preguntas simples, muy sencillas, cuenta con un proceso estandarizado para, digamos, toda esta gestión de la información. Están manejando lo que es la seguridad de datos, si no, y si ustedes consideran que van a tener dificultades en todo el desarrollo de un protocolo de seguridad al interior para el trabajador y su entorno. ¿Tenemos algunas respuestas ya, Ángela? Excelente. Mire que, bueno, tenemos el 70% contesta que sí tiene un procedimiento en gestión de la información y documentación estandarizada. El 78% dice que sí se maneja seguridad de datos. Eso es muy buena noticia. Pero a su vez el 65%... Ángela, cierras el micrófono. El 65%... El 65% considera que sí puede tener dificultades al momento de mantener el protocolo. Entonces, mire que vuelve y reactiva, digamos, ese compromiso al interior de la organización. Tenemos procedimientos y en las diferentes preguntas hemos hablado de algunos información de gestión documental que debe tener la organización. En algunos han dicho que tienen, pero que les falta. Ahora, mire que para mantener todo este protocolo de protección al trabajador y su entorno, requiere desarrollar nuevos argumentos, nuevos procedimientos, actualizarlos, expandir un poquito la información, concatenarlo con otros temas. Entonces, mire que debemos desarrollar al interior de nuestro equipo directivo y alta gerencia, nuestro equipo de trabajo, ampliar esa cobertura en esos
procedimiento, darle otro alcance mayor. Y es bueno porque eso nos involucra que tenemos tareas todavía por hacer antes de llegar a la reactivación o volver a nuestras instalaciones de trabajo. Para que tengan en cuenta todas estas recomendaciones. Ahora, digamos que estas son las 5 etapas que hemos acabado de ver. Vamos ahora a una parte y vamos a unas recomendaciones, son 5 fases, 5 etapas que he llamado yo. Digamos que yo en la información aquí hay un material de consulta. Yo les he mencionado mucho ir a fuentes oficiales, fuentes gubernamentales. Aquí hay una información donde ustedes pueden consultar el material y el enlace. Entonces ahí pueden tener información a la mano de la Organización Mundial de la Salud, de otras entidades, cómo han actuado ante el coronavirus, cómo les ha afectado, digamos, este tipo de situaciones. Hay documentos escritos ya oficiales, no tanta información dilatada como vemos en los medios de comunicación. Esta información les va a permitir a ustedes acceder a fuentes ya oficiales y mejorar su plan de comunicación al interior de la organización. Aquí vuelvo a las fases de la reactivación. Vamos a ir ya concluyendo algunas cosas. Hoy hablamos de lo que fue esta primera fase, que fue la protección del trabajador y su relación con el entorno. Hablamos de todas estas, digamos, actividades que tenemos al interior de la organización. Esas son las otras 3 fases adicionales que Eric al inicio les mencionó. Y los invito a ustedes a que se programen. ¿Se programen cómo? Todas las fases van a tener un webinar. Hoy realizamos el de protección del trabajador y su relación con el entorno, pero el próximo miércoles vamos a hablar de la estrategia de reactivación de la producción, con unos temas específicos de recomendaciones, análisis de brechas, cómo cerrar esas brechas, clientes proveedores. Vamos a hablar de algunos conceptos de cadena de suministro, muy interesante. Y el jueves 16 de abril es una fundamental para ustedes, que son necesidades de financiación. Entonces, ahí vamos a hacer un webinar especial para que participen. Participen en el webinar el lunes 20 de abril, plan de desarrollo. Aquí viene, el plan de desarrollo es fundamental porque es aquel que contempla cuando nosotros ya comencemos a desarrollar actividades dentro del marco de trabajo. O sea, cómo ir y poco a poco, cómo debemos replantear ese entrenamiento del personal, cómo puedo solucionar situaciones de contingencia en toda mi cadena de suministro para reanudar esas actividades de corto plazo. O sea, enfrentar esas dificultades y redefinir presupuestos. Y por último, la sostenibilidad, mantenimiento y sostenibilidad, que es algo que debemos llegar y estamos trabajando muy fuerte todavía en nuestras empresas para llegar a esto. Ahora esta contingencia nos ha dado nuevos retos, es fortalecer nuestras herramientas de aseguramiento de la calidad. Ya estamos hablando de aseguramiento, ya no es solamente el concepto de la calidad básica, sino el aseguramiento de la misma, y ahí cobra vida todo lo que hemos desarrollado a nivel estructural y empresa. Todas las estrategias de liderazgo que ustedes hayan desarrollado, su planeación estratégica cobra vida, el desarrollo de su megavisión, toda esta parte cobra una vigencia actual y genera nuevos retos de trabajo. Y vamos a recopilar y vamos a hablar de lecciones aprendidas, que todo esto también nos ha dejado muchas lecciones aprendidas. Esas lecciones aprendidas es lo que nos permite dar un salto de segundo nivel cuando nosotros estamos en desarrollo empresarial. Entonces, espero que hayan tomado nota de las fechas. Igual la información siempre les va a llegar y la van a tener a la mano, pero no se les olvide miércoles 15, jueves 16 de abril, lunes 20 de abril y miércoles 22 de abril. Las horas están por definirse dependiendo, digamos, porque hay otros webinars paralelos, entonces estamos buscando las horas adecuadas para que no se crucen, y ya les vamos a informar oportunamente a sus correos electrónicos y en la página oficial de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDIO, van a estar también los webinars. Bueno, ya para ir cerrando, vamos a hacer una retroalimentación de todo este proceso. Vamos a hacer una retroalimentación, vamos a de pronto a intercambiar experiencias. De pronto aquellos empresarios
o empresas que ya tengan, digamos, desarrollados ciertos protocolos, como en las preguntas que vimos, que contestaron que sí, cómo nos pueden, digamos, dar sugerencias, vamos a intercambiar conceptos para que otros apropien información. De pronto, si se pueden compartir información, acuérdense que esto es de todos. Hay empresas que ya desarrollaron ciertos protocolos al interior. Si se pueden compartir con otras empresas, muy bienvenido para que logremos unas alianzas estratégicas y de desarrollo y de reactivación entre nosotros mismos. Entonces vamos a abrir los micrófonos o me escriben al chat, el que está ahí. Paula y Ángela van a estar pendientes de todas las preguntas para que vamos entre todos contestando. Quien quiera aportar, digamos, a todo este desarrollo y reactivación que estamos proyectando, también nos puede dar su concepto. Entonces, los invito a ese proceso de intercambio. ¿Me escuchan? Sí. Ok, bueno, yo soy Andrés, trabajo en Erragro en Manizales. Lamentablemente no tengo autorización para entregar el protocolo, pero fue realizado basándonos solo en información de la Organización de la Panamericana de la Salud y del Ministerio. Pues teniendo en cuenta el lavado de manos, la distancia y todo. Y para la desinfección de las áreas empezamos a utilizar dos productos. Uno es el Alfa pH, que es un desinfectante que nos recomendó uno de los proveedores, y el otro es el amonio cuaternario. Entonces lo que hicimos es que el amonio se diluye pues tiene una dilución de 1 en 100. Es un producto que es realmente económico. Entonces, cuando hicimos la presentación a todo el personal sobre el protocolo y las actividades que se debían hacer, también les pedimos que cada uno llevara su tarrito y les dimos 10 mililitros para diluir en 1 litro de agua. Les explicamos cómo debían desinfectarse ellos, o ellos no, sus zapatos, su ropa, el morral, cuando llegaran a la casa, precisamente tratando como de darles un poco de tranquilidad, porque mucha gente fue juiciosa guardando la cuarentena, pero sí decían, venga, y yo guardo la cuarentena, pero me toca ir a trabajar y si le traigo virus a mi familia. Es correcto, pero qué buena experiencia han tenido ustedes, Andrés. ¿Desde cuándo están activos laborando? Desde el 2. Excelente, muy buen comentario, te agradezco, Andrés. Si de pronto cuando puedas y hablas con el área directiva de tu empresa y si pueden facilitar ese protocolo y nos ayudan con las demás empresas, bienvenido. De todas maneras es muy bueno el comentario tuyo y tu experiencia. Mire que son protocolos y muy similar a lo que hemos hablado hoy. Nosotros nos hemos apoyado en lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y las entidades, digamos, de salud en Colombia para dar esta guía de recomendaciones. Te agradezco, Andrés. De pronto, ¿alguien más quiere compartir o quiere comentar algo de lo que hemos visto y hemos conversado? Por acá me ponen que es importante mencionar que se debe hacer un trabajo en conjunto con la ARL. Sí, es muy importante extender dentro del plan de comunicaciones la información hacia las ARLs, que son las que nos pueden facilitar y hoy en este momento están cobrando una trascendencia fundamental también, porque son aquellas entidades que tienen componentes incluso de acompañamiento social y psicológico y terapéutico para casos de contagio. Ahí para que lo tengan en cuenta dentro de ese plan de comunicación es clave, fundamental. Le agradezco a quien nos colocó esa observación. Es una de las recomendaciones que está dentro del desarrollo del protocolo. También lo tenemos incluido, pero es fundamental, claro, las ARL y las entidades de salud cercanas al puesto de trabajo. Muy bien. ¿Alguna otra inquietud, Ángela o Paula, que hayan colocado los asistentes? ¿O alguien quiere hablar? Acuérdense que pueden abrir su micrófono sin ningún problema. ¿Les pareció la información clara? Esto es una guía de recomendaciones.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Jimena Paredes Multipartes. ¿Me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Bueno, gracias por la persona que nos está retroalimentando también, su explicación perfecta, y esto nos lleva a llevar, pues a traer muchas ideas para poderlas implementar. Cuando se generan estos protocolos de seguridad, normalmente lo que usted decía, como un grupo interdisciplinario con gerencia y un grupo importante de la organización para generar todos estos protocolos, luego son comunicados a la organización. ¿Cuál es la manera más efectiva de comunicarlo a toda la organización y de pronto a las partes interesadas? En este caso, nosotros, pues, dentro de nuestro sistema de gestión son obviamente los clientes, proveedores, la comunidad, o sea, nuestro entorno, nuestros vecinos, la academia, el gobierno. Entonces, ¿cómo es la manera más adecuada para poderle comunicar a estas partes interesadas nuestros protocolos de seguridad? Y cómo se puede hacer de una manera, pues, de acuerdo a su experiencia, cómo puede uno medir esta gestión que se hace con la parte interesada para ver si realmente Ha hay tenido una... resultados. Sí, exacto. Eso es. Mira, María, ¿de qué empresa eres tú? Multipartes de De Colombia. Multipartes. Bueno, bienvenida. Gracias por estar este rato con nosotros. Mira, mi recomendación es, en este momento estamos en una coyuntura, incluso nuestros clientes, ustedes pueden lograr, digamos, hacer una ABC de clientes que generen ese valor dentro de la organización. O sea, lo ideal es hacerlo a todos los componentes de clientes, pero a través de esa información, en esa matriz que es expandida, debemos tener claridad cuál es el contacto en ese cliente real que nos aporta a nosotros como organización ese flujo de comunicación, que muchas veces no es la persona que recibe el material o el producto, No. sino otra fuente, que puede ser el mismo director de la misma empresa, Claro. o un gerente del área. A través de esa fuente oficial de comunicación, y hay que utilizar los medios digitales. Indiscutiblemente hoy en día los medios digitales, mi recomendación es hacer casi que un focus group virtual, o sea, casi que hacer una invitación cuando yo tengo mis clientes especiales, donde ellos también me valoran como mi proveedor. Entonces hoy en día se están organizando lo que son los focus group virtuales, donde yo enlazo una cadena y establezco un medio de comunicación. Pero hoy en este momento la recomendación es que tengas información clara, así como la dijiste, hacia atrás y hacia adelante, y aproveches en este momento todas las líneas de correos electrónicos, de las diferentes medios de comunicación fuera de las redes sociales, que pueden ser elementos como el focus group que te digo yo, a través de también una reunión por Zoom con el fin de facilitar la información. Incluso nuestros clientes, hoy muchas empresas están hablando con sus proveedores cuando las empresas son de una gran cobertura y los están invitando a que conozcan su propio protocolo, que es interesante, donde los afecta. Entonces ahí tienes que estar muy a la mano con ellos para que también te retroalimenten. ¿Y el resultado cómo lo evalúas? Precisamente con un seguimiento que yo mencionaba, un seguimiento que puede ser semanal de información, de que sí les haya llegado fluida la información, que sí estén enterados, que sí estén enlazados con la información que ustedes pretenden, porque puede ocurrir desinformación y ellos también van a recibir mucha información de otros. Entonces ahí hay que estar muy a la mano y muy cercanos. De la cercanía ahí en la información es vital. Perfecto. Yo diría que ahí lo puedes medir, María. Mil gracias. Te agradezco por la pregunta. Para complementar tu información, Julio, en la fase 2 de esta guía de recomendaciones tenemos un capítulo dedicado al tema de comunicaciones a clientes, proveedores y otros grupos de interés. Entonces, en el web del próximo miércoles 15 les estaremos presentando algunas herramientas que faciliten esta comunicación. Perfecto, excelente, Paula. María, para que no te pierdas el próximo miércoles. Claro que sí, trataré de estar aquí, sí, claro que sí, gracias. Bueno, invito a alguien más dentro del equipo de las 50 personas que tenemos en este momento conectadas, 51. Bueno, todo eso indica que todo fue muy fluido y eso me gusta, para que toda la información fluyó como pretendíamos y ha generado pues el objetivo.
¿Alguien ha escrito algo, Ángela? No. Paula, tampoco. Bueno, bueno, si todo quedó tan fluido, gracias a ustedes, y eso es bueno. Entonces, aquí les dejo una imagen. Mi nombre, como lo reitero, estoy a su disposición para cualquier situación especial que ustedes consideren que yo los pueda apoyar. Julio Albeiro Londoño, como les dije inicialmente, pertenezco al equipo de trabajo como consultor nacional en productividad y calidad de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, en este caso en Colombia, ONUDI. Está mi correo electrónico y mi número de contacto, mi celular, teléfono en Cali, nuestra sede en Cali y nuestra sede en Bogotá. Para cualquier inquietud, está la página web de nosotros, que nos pueden manejar información. Entonces los invito a que estén en contacto. Estoy a su disposición. Tenemos una pregunta adicional. Dime. ¿Podemos mantener el distanciamiento social con el personal de planta para sitios muy ruidosos donde las personas se tienen que acercar mucho para poder hablar? Sí, pero ahí la pregunta está dirigida al distanciamiento social, no tanto al laboral, pero sí se puede, claro. De hecho, hoy en día esto es una buena práctica. Yo lo he vivido, yo he tenido que salir al banco y esto ha generado ciertos paradigmas. A la gente respeta los espacios. Cuando uno está caminando, se retiran o uno camina más lento. Cuando el ingreso al banco, que les cito como el ejemplo, pues nos daba la vuelta la fila, pero era ágil porque era uno por uno y atendían muy rápido. Entonces, eso también ha sido una práctica muy, muy asertiva y muy buena en el desarrollo social, y nos va generando hábitos de manejo de información, hábitos de consumo, hábitos de desempeño, hábitos de comportamiento. Y eso es lo que queremos, a través de esta guía de recomendaciones, comenzar a implementar en las industrias. O sea, que nuestra reactivación económica, que se va a empezar a generar, nos demos cuenta de esa importancia de todos estos protocolos y que los llevemos a la realidad industrial. Eso es totalmente cierto. Para quien nos preguntó. Julio, ¿puedo? Sí, Andrés. Dale. Dale, Andrés. Bueno, creo que esa pregunta la hizo mi compañera, y es realmente porque el problema que hemos tenido esta semana es que nosotros tenemos demasiado ruido en la empresa. Entonces todos los empleados trabajan con orejeras. Pero la línea de producción, ellos, digamos que por costumbre y por paradigma, siempre hay conversación, esperamos que sea laboral, ¿cierto? Pero entonces sí es como el gran problema que hemos visto esta semana. Nosotros cambiamos los horarios de la comida, instalamos lavamanos adicionales en la planta, Muy estamos bien. trabajando con gel antibacterial, con el desinfectante, el amonio cuaternario, como les decía. O sea, hemos hecho muchísimas cosas, pero no hemos podido con eso, con que la gente sigue necesitando hablar y por la cantidad de ruido se acercan mucho. Entonces, claro. Las orejeras que tienen las han revisado, porque hay orejera, acordate que uno tiene máximo hasta 75 decibeles por encima. ¿Cuánto es el nivel que ustedes tienen allá? Ahí las orejeras, hay unas orejeras especiales que te aíslan completamente del ruido. Entonces hay otras de menor capacidad, o sea, depende de eso, que utilizan algunas empresas. Entonces te aconsejo que mires qué orejeras tienen y si la capacidad de aislamiento del sonido. Y hay que hablar lógicamente con los trabajadores. O sea, hay que hacer una reunión donde ellos estén a distancia, pero hay que informarles que mientras pasamos la contingencia, mientras esa comunicación entre trabajador y trabajador no sea obligatoria, no sea necesaria para la actividad, entonces hay que tratar de solicitarles que por favor estén ahí atentos, porque cualquier situación particular al interior puede surgir en algún caso sintomático y uno no sabe. Entonces, de pronto te recomiendo revisarlo, porque si hay un ruido externo que supera los decibeles permitidos, hay orejeras para eso. Lógicamente la entidad ambiental es la que debería manejar ese tipo de situaciones, pero para no hablar de ese tema, sería como el consejo que te daría.
Julio, Puedes mirar. quiero agregarle algo a eso, Julio, porque eso es parte de lo que se ve en el plan de comunicación y parte de lo que se hace en el plan de comunicación es identificar esas comunicaciones internas que se deben hacer en la planta, ya sea que estén relacionadas a trabajo o a situaciones de emergencia. Yo he visto en lugares donde se utilizan unos tableros borrables donde se pone la información que una persona quiere comunicar a otra. Así como tenemos en muchas de las máquinas luces que indican qué es lo que se necesita hacer, si falta de material, si requiere reparación o si no tiene operario, tener esos tableros para que entre los operarios se puedan comunicar y definir en el plan de comunicación cuáles son esas comunicaciones que pueden dar o que deberían dar con pocas palabras o con frases Muy cortas, muy puntuales, sí. muy puntuales. Muy bien. Muchas gracias, excelente Sí, idea la del tablero. sí, sería un sistema andón, pero en tablero, que está el Sí. tablero informando. Entonces, para que lo tengas en cuenta, muy bueno. Gracias, Eric. Y Andrés también, por la información. Bueno, ¿hay alguna adicional por ahí, Paula, Ángela? No. Bueno. Entonces, de mi parte y todo el equipo de trabajo de Naciones Unidas, María Paula Godoy, Ángela María Bermúdez, Eric George, que han estado conmigo acompañándome en todo esta serie de recomendaciones, esta guía de trabajo que les estamos haciendo llegar a ustedes a través de este webinar. El inmenso agradecimiento por estar conectados. Sabemos que estamos en la semana mayor, que es una semana de reflexión, entonces los invito a que sigamos con esa semana de reflexión y que pensemos en desarrollar aquellas empresas que se dieron cuenta con ese pequeño autodiagnóstico que hicimos nosotros al interior de las preguntas, tienen tareas por desarrollar antes de comenzar y regresar a las instalaciones, pero eso nos ayuda a mejorar y hacer más rápido la reactivación económica del país y todo el sector empresarial. Y los antioqueños nos hemos caracterizado y los colombianos en general por ser muy pujante y salir de las crisis muy rápido. Entonces, les agradezco enormemente el acompañamiento, la escucha y muchas gracias por todo. Cualquier inquietud, no se les olvide, me lo envían a mi correo electrónico, me llaman, yo estaré comunicándome con quien lo requiera para ampliar temas. Los webinars se los recomiendo, hoy vuelvo y les muestro la imagen. No se les olvida, el próximo miércoles hablaremos de esos temas, hablaremos del plan de comunicaciones, ampliar temas de estrategias, en fin. Y les recomiendo el jueves 16 de abril también está muy pendientes de las necesidades de financiación, cómo acceder a esos reactivación financiera de segundo piso, en fin, etcétera. Ahí les van a hablar de todos esos temas. Bueno, muchas gracias. Sin ser más por el momento, nos despedimos y nos vemos el miércoles 15. Muchas gracias. Paula, ¿tú cierras en Bogotá?